por qué las personas decidimos formar parte de una comunidad desde el principio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que queramos estar en un espacio compartido o ser parte de un grupo y luego regresar a él y regresar a él y regresar? Sí. Y eso, a mi parecer, tiene mucho que ver con este propósito compartido o estos valores compartidos o esta identidad compartida que decías ahorita. Que al final de cuentas no es que haya gente que sea buena o mala, es que hay gente que pertenece a este grupo y hay gente que pertenece a este otro grupo y hay gente que pertenece a este otro grupo. La maravilla de las comunidades es que todos podemos formar una comunidad, ¿no? Hace poco veía un podcast de Huberman que estaban hablando del tema de conexión humana y de longevidad y todo esto, pero decían la importancia de crear hábitos, o más bien, la importancia de las personas de las que te rodeas para crear hábitos. Entonces, cómo las personas que están a tu alrededor sostienen la transformación o sostienen el proceso de los hábitos que tú quieres adoptar. Y entonces, Qué bonito. Sí, es que, pero al final de cuentas, el tema es este, o sea, lo decía en este podcast que me encantó. Encuentra una comunidad donde el comportamiento que tú quieres tener sea la norma, sea lo normal. Y si no la encuentras, créala. ¿No? Entonces estamos en el mundo en el que todo mundo podemos, no todo mundo, la gente que tiene el llamado, la gente que no, pero existe la posibilidad de que si queremos crear una comunidad, que si ese es nuestro llamado, podamos hacerlo. Y si lo hacemos, entonces vamos a crearlo desde un propósito y unos valores, una identidad que queremos compartir con estas personas. Y efectivamente, a mí me parece que el tema de la frontera tiene que ver con el diseño de la comunidad. Sí, este es un espacio seguro porque aquí están estas personas que comparten estos valores. Si de pronto empezamos a meter personas que no comparten estos valores, este espacio deja de ser seguro para los que estaban antes y también para las personas que acaban de llegar. Ren, ¿cómo estás? La Santi, bien, ¿y tú? Bien, también. Qué gusto estar de nuevo en este espacio Uno más. para compartir hoy, yo creo que cosas muy divertidas. Tal vez no va a ser tan divertido para nosotros. Que en el chisme. Hoy se viene. No, sí, ya en retrospectiva ya son divertidas. Está bien, ya están superadas todas estas cosas. Platicábamos tú y yo todo lo que hemos aprendido por cometer errores y todo lo que hemos visto también que la gente aprende y lo que nosotros también hemos aprendido por errores que han cometido las personas. Sí. Entonces, quisimos dedicar este capítulo a hablar de cómo es que no se debe hacer comunidad, cuáles son las cosas que seguro no funcionan, ¿no? Sí. Hay estrategias que tal vez a veces funcionan y a veces no, que depende del tamaño o de la madurez de la comunidad, del tamaño de la audiencia, de una serie de cosas, pero hay cosas que definitivamente hemos visto que no funcionan y hoy me gustaría que habláramos de ellas. 100%. Y decir que tampoco nosotros hemos sido como libres de, ya sabes, o sea, Claro. hoy vamos a compartir nuestras historias de cómo nosotros la cajeteamos también. Ajá. Entonces, Sí, 100%, 100%. A ver, creo que entrando por, o sea, por el inicio, ¿no? Tratando de darle un poquito de estructura a esto. Creo que siempre está el tema de cómo manejamos o sea, cómo manejamos a los miembros, ¿no? Hay temas de manejo de miembros que definitivamente no se deben de hacer. Entonces, hablando de cómo atender y cómo generar eso, valor a las personas que forman parte de una comunidad, ¿hay algo en particular que sí, te suene ahí? a ver, o sea, y hoy, híjole, a lo mejor hoy sí me robo el micrófono. Porque muy orgullosa como de mi camino como community lead, de mi vida en el mundo de las comunidades, es que la verdad, y yo creo que muchos se van a poder relacionar con esto, es que es muy empírico, o sea, aprendimos como a golpes, o sea, no hay una carrera para estudiar, voy a ser community lead, ni una especialidad, ni una maestría, ni nada, ¿no? Entonces, aprendes pues en el camino y eso te condena de cierta manera a que vas a cometer muchísimos errores. Y al final también, como tú y yo mucho decimos, como pues somos humanos y la comunidad es una cosa viva y entonces pues no necesariamente todo lo que tú hayas pensado o definido en tu estrategia va a ser como de esa manera, ¿no? Pero entonces, hablando del manejo de miembros,
A ver, a mí se me viene a la cabeza uno que fue cuando justo yo entré al mundo de comunidades. Teníamos un espacio físico. Entonces era una membresía, pero con un enfoque muy, muy, muy pesado en el lado de comunidad. Entonces no era solo una membresía como de pagas y vienes y tienes acceso a estos espacios y a estos beneficios, lo que sea. Era como crear comunidad y asegurarnos de conocer a cada persona que entraba y, o sea, y creo que hicimos muy buen trabajo ahí, pero cuando estás operando un espacio, es muy, y cualquier persona del mundo de hospitalidad que me esté escuchando, es muy fácil caer en un, o sea, como en un ciclo y en el enviciarte y lo único que, o sea, y literal te consume estar operando un espacio físico y lo quieres que esté perfecto y lo quieres que esté divino, porque obviamente te encanta cuando la gente entra y te dice, está increíble este lugar y que, ya sabes, y los traes a un nuevo cuarto y que, wow, ese sillón, claro, pero me pasó muchas veces que pasaba una semana y si yo hubiera visto como en una tabla dónde pasé mi tiempo, pasaba yo creo que el 70-80% de mi tiempo enfocada en las operaciones del espacio, y eso que teníamos un equipo, no es que yo lo llevaba todo, o en, ya sabes, como en querer como mejorar ciertas cositas como con la excusa de que esto iba a mejorar la experiencia del miembro y me dejaba de enfocar en realmente estar con las personas, conectar a las personas y ¿sabes? Y entonces como que ese fue un error, yo creo que como casi que rookie mistake, o sea, de nuevo alguien en hospitalidad me diría como, obvio, ¿sabes? Pero, pero sí, o sea, yo creo que eso me pasaba muchísimo. Y la clásica que hemos dicho, o sea, y que hemos visto y que decimos mucho nosotros cuando vamos a los talleres y pláticas y así, que era esta parte de hacer eventos apantallantes. O sea, tú lo decías ayer, pero era un lanal y una planeación y tráete más staff y cómo lo hacemos wow y que nadie haya vivido esto antes, ya sabes, y era como, no, la gente quería ir para ver otra vez al que vio en la mañana y que tuvieron una muy buena conversación, pero se tuvieron que ir a sus llamadas o lo que sea y como que querían volver a conectar. Y yo podía facilitar eso, yo era la magia que traía, ya sabes, y como que me distraía muchísimo en eso. Y obviamente entre más, o sea, más complejo tu evento, más compleja la operación y el resultado no es un momento de comunidad. O sea, lo decimos muchísimo. El tema más importante que hemos visto a la hora de crear espacios para la comunidad es la consistencia, no que sea apantallante. Y eso lo hemos visto también con unos clientes nuestros que organizan experiencias todos los fines de semana, organizan, no sé si 15, 20 o 30, ¿no? No es el promedio, pero sé que es un número grande. Entonces, y porque entonces son experiencias donde hay hikes y donde hay diferentes cosas, pero entonces hay 30 experiencias por fin de semana. En esta comunidad hay la intención de que cada vez que se juntan y en cada experiencia haya algo que le haga particular, que le haga diferente a todas las demás experiencias que se hacen. Pero si tú sumas que hay 30 experiencias por fin de semana en 52 semanas del año, son miles y miles de variantes de la experiencia, ya sea por cómo se da la bienvenida, por cómo la gente se presenta en la experiencia, por el tipo de actividades que se hacen. Y es verdaderamente extenuante para los que lo estamos haciendo. Y lo que hemos visto trabajando con esta comunidad es que el valor que agrega es muy chiquito. A las personas nos gusta la consistencia, a las personas nos gusta regresar, nos gusta saber que siempre que yo entre a este espacio, ¿no? Un espacio físico, a una experiencia o incluso un espacio virtual, voy a obtener más o menos lo mismo que obtuve la vez pasada. Sí. No hace falta la novedad, no hace falta que sea espectacular, hace falta que seamos consistentes, pero nos cuesta mucho trabajo. Mucho, porque también yo creo que romantizamos la idea de las experiencias y de hacer algo bonito y algo que nadie nunca ha hecho, según nosotros, Sí. ¿no? Y entonces como que estos detalles en los que tú invertiste horas por irte a, ya sabes, no sé, teñir las flores de X color, y dices, nadie se dio cuenta. Y estoy segura que hay muchas personas allá afuera que han de decir, nadie lo vio. Les valió. Y no es que no les importas o que no les gustó la experiencia o que no les gusta estar aquí, es que el valor de la comunidad es la comunidad, no es la experiencia, no es el, ya sabes, entonces es muy fácil, como dicen en inglés, un slippery slope donde te puede terminar consumiendo el espacio, la operación de la experiencia y nos olvidamos de la conexión humana.
A ver, me parece de los temas más importantes, porque o sea, es donde ponemos nuestro foco y o sea, al final de cuentas, lo que la gente experimenta muchas veces no es la intención que le ponemos tanto al espacio, es la intención que le ponemos a la conexión, a que realmente, pues a que realmente sea relevante para las personas estar en ese lugar. Sí. Y creo que hay otro tema que hemos platicado, pasando un poco más digamos, a cómo se vive la comunidad interna, ¿no? O sea, o el proceso interno dentro de la organización de la comunidad, que es cómo tenemos a veces intereses desalineados dentro Sí. de la comunidad. Y entonces Sí. tenemos probablemente al founder o a la persona que está liderando el negocio y la comunidad, que tiene cierta visión y cierta forma de ver las cosas, pero el community lead o la community lead, la persona que está realmente manejando la comunidad, tiene otra, hay una desalineación ahí y entonces suceden cosas. ¿Hay alguna historia que tengas de... Suceden muchas cosas. Sí. A ver, no, o sea, no es como una historia específica, pero como que lo viví en varios momentos y lo viví en diferentes comunidades y nosotros también lo vemos con clientes o personas que nos comparten sus historias, pero esta parte de, o sea, la figura del founder y que nosotros en la metodología hablamos de, o sea, los 3 roles y etcétera, no me quiero clavar mucho ahí porque hoy es de chisme, pero es esta parte como de cuando el founder y el community lead o la persona que está gestionando la comunidad no están alineados y pasa, yo creo que, o sea, pasa demasiado porque como founder, pues claro, ves cosas como muy high level y ves mucho como la dirección y a dónde quieres llevar el barco y cuando hablamos del community lead, esta figura está empapadísima de todo lo que está sucediendo en la comunidad y sabe de qué se está hablando y cuál es el sentimiento, quién ya se fue, quién está a punto de irse, quién acaba de entrar. Y entonces, cuando estás tan metido en eso, sientes que tienes la verdad. Y un poquito sí. Nadie tiene la verdad en este mundo, pero como un poquito sí es como, por favor, founder, créeme con lo que te estoy diciendo, Sí. ya sabes. Y es difícil también y es algo que, o sea, por esto creamos Mutuo, porque desarrollamos las herramientas, o sea, y me autointerrumpí, pero te voy para allá. Creamos las herramientas que a mí me hubiera gustado tener cuando yo empecé a operar comunidades. O sea, a mí me hubieran ahorrado tantos dolores de cabeza, tantos como conversaciones sin resultado con mis founders y los líderes de la organización. Dinero, me hubiera ahorrado mucho dinero. Y yo creo que es esto, o sea, tener estas conversaciones de decirle cómo es que, oye, el feeling de la comunidad, el vibe, ya sabes, eh, es tal o X, o sea, es como, ok, pero yo estoy operando un negocio. Y entonces, sin métricas, yo no podía llegar a como argumentar suficiente para que, por favor, please, no, o sea, no pivotemos por quinceava vez, Ok. ¿sabes? O sea, como hay que llevarlo por acá. Pero siento que lo que más se nos olvida hablando de roles es esta parte de el founder está al servicio del community lead. No sé cuántas veces lo tengamos que repetir, pero el founder, y esto no le va a gustar tanto a los founders escucharlo, pero el founder tiene que empoderar al community lead para que haga una chamba extraordinaria y que tenga los recursos, no solamente monetarios, sino, ok, estas son las plataformas que necesitas como de soporte, de legal, o esta es la persona, o lo que tú quieras, o sea, y que la visión, claro, la puede definir el founder, es su empresa, él tiene una visión de cómo quiere que se vea el mundo. Entorpecer el trabajo de tu community lead porque tu estrategia es otra, pero no se alinea con la de la comunidad. Entonces estamos hablando en 2 idiomas y te digo hoy de una vez que eso no va a funcionar, ¿no? Cuéntanos una historia específica. Cuéntanos una historia trágica. ¿Qué fue lo que pasó en un proceso de desalineación entre founder y community lead en tu experiencia? Híjole, a ver, yo creo, es que hay muchísimas, estoy tratando de escoger una que como que lo muestre muy claro, pero pues esta parte de todo por el crecimiento, Ok. ¿no? Y de nuevo, entiendo, estamos operando un negocio, pero yo creo que si hubiéramos tenido la metodología de Mutuo, o bueno, cierto conocimiento o cierta como visión o claridad desde el principio en el diseño de la comunidad y de la membresía,
hubiéramos crecido muy bien, yo creo que rápido, sin habernos distraído tanto en cómo apagar fuegos y en no sé qué. Y entonces lo que pasaba mucho era que, por ejemplo, tenemos que crecer, necesitamos, ya sabes, de que por lo menos X% week over week. Y era como, ¡ah! Y entonces en mí caía también como un rol de growth. Y entonces o estoy creciendo la comunidad o estoy reclutando nuevos miembros. Y entonces empezamos también, y hablaremos de la frontera, pero a bajar la frontera. Y se empezó a notar. Y entonces, ¿qué pasa con eso? No quiero abrir esa caja de Pandora, pero sí pasó. Entonces era como, no, oye, pero ya sabes, como aquí hay una comunidad súper comprometida, súper engaged. ¿Por qué no hacemos como un plan de marketplace, que era parte de la estrategia también, la inicial, pero luego cambió, donde podemos como vender experiencias, podemos upsellear 1000 cosas, como por qué no trabajamos con esta como cosa de oro que tenemos aquí enfrente? Y era como, no, necesitamos el número de miembros es lo que los inversionistas quieren ver y hazle como puedas. Y entonces, o sea, y tú me conoces, Santi, a mí las ventas no se me dan. Entonces me empecé a pagar yo también, ¿sabes? O sea, sí, a mí eso fue una muy clara. ¿Y qué hacían los miembros? ¿O cómo tú te dabas cuenta que esto estaba reduciendo la calidad de la comunidad? Uf, los miembros empezaron a acercar, sobre todo los founding members, que eran los más activos, los que estaban súper orgullosos de haber sido los primeros miembros, como de, oye, o sea, cuando yo llené mi aplicación, como que filtraban estas cosas y como que esta persona no cumple con eso, ya sabes, ese fue uno que no, cuando hablemos de frontera puedo entrar más en detalle, pero también justo se empezaba a notar como por querer crecer que hacíamos experiencias que inicialmente eran exclusivas para los miembros, pero las abríamos ya al público. Y entonces la única diferencia era que los miembros pagaban o pagaban un precio descontado y el público pagaba full price para pues, subsidiar el evento. Ya sabes, entonces era como, estoy pagando una membresía para que al final, tipo, todos puedan entrar a este club. No veo el punto. Y entonces como que eso empezó un poquito como vimos mucho más churn. Entonces, sí, es cañón. ¿Cómo dirías tú que es o sea, porque y lo dijiste varias veces, pero, o sea, no es que el growth esté peleado con la comunidad. Lo que te estoy entendiendo es que en estas historias el problema es que no están alineadas lo que la comunidad está pidiendo y lo que la estrategia del negocio está pidiendo, ¿no? Sí. Y entonces como que el eslabón que al final de cuentas está torn, ¿no? Está jalado para dos lugares diferentes, es el community lead o la community lead, es la persona que está al frente de la comunidad. Pero me parece muy interesante escuchar cómo, o sea, en el interés de buscar el bienestar de la comunidad, luego a ti te faltaba data o métricas que pudieran decir, oye, es que esto está saliendo mal y tenemos que revisar la estrategia del negocio para tratar de realinear este tema. Que a mí me parece que siempre es bueno que haya, y es natural que haya cierta tensión, ¿no? No es que siempre va a ser ideal, ¿no? O sea, porque, pues sí, o sea, nos pasa con clientes y en comunidades que habíamos seguido que los miembros dicen, esto está padrísimo porque somos 10, ¿no? Y pues sí, estaría padrísimo tener siempre una comunidad de 10, pero sabemos que también las comunidades tienen la misión de crecer y de multiplicar el impacto que tienen, y pues para eso tienen que llegar a más gente. Y entonces, puede que o sea, no todos los objetivos siempre se alineen, pero como que pareciera que tiene que haber una alineación básica, más de propósito, más de la razón de existir del negocio y de la comunidad, que es lo que luego hace que entonces se haga match, aunque algunos objetivos no estén alineados. Total. Nunca va a haber una alineación perfecta. O sea, incluso si el mismo founder está usando la doble cachucha de community lead, nunca va a haber una alineación perfecta, ¿sabes? Pero yo creo que sí es importante y por eso nosotros les decimos que inviertan en el diseño de su comunidad. O sea, dedica ese tiempo y los recursos necesarios a tener un buen diseño de comunidad para que la comunidad se alinee a tu estrategia de negocio. Y entonces ahí reduce la tensión. Siempre va a haber, pero la reduce. De acuerdo. ¿Por qué no nos platicas el concepto de frontera de comunidad? Y luego,
la historia o las historias que tienes en la mente cuando piensas en la frontera de la comunidad y qué se puede hacer mal alrededor de la frontera de la comunidad. Tal vez para que podamos regresar a esto que estamos platicando y conectarlo. Pero cuéntanos, por favor. O sea, el concepto de la frontera, o sea, la frontera es este momento, este hito, esta acción en el que la persona que existía en el universo de tu comunidad o de tu marca pasa de ser solo un participante a ser un miembro de tu comunidad. Y entonces es cuando cruza este como threshold de, o sea, de entrar a un cuarto, ¿no? Entonces es como, ok, ya estoy aquí, ya llegué, ¿qué onda? ¿Qué se hace aquí? Y por eso el onboarding también es súper importante para que los mandes todos equipados a explorar su camino dentro de tu comunidad, pero es ya llegué y estoy aquí, ¿qué hay? ¿No? Entonces como que ya cruzaste ese universo y ya eres parte de, versus un participante que puede como pues ver desde afuerita, estás inscrito a un newsletter o sigues en redes sociales o lo que sea, eh, pero pues no estás activamente involucrado en la comunidad. ¿Y dónde están las confusiones? ¿Qué has visto tú que sucede cuando no tenemos claro o cuando incluso movemos la frontera del lugar? No sé, un poquito ahí. A ver, pues justo nos pasó porque por el sake of growth bajamos la barrera de comunidad. No sé si bajarla, es decir, cambiamos los criterios. No quieres un grupo de personas igualitas en tu comunidad, pero no tenía esta consistencia y se notó porque era mucho más complicado hacer estas conexiones entre las personas, porque al final también en una comunidad hay una identidad compartida y era mucho más difícil, perdón, ahora crear esta identidad porque había, o sea, antes era un tema súper exclusivo, súper limitado, o sea, admitíamos solo X número de personas al mes y se acabó y los hacíamos sentir las personas más especiales. Pero como te he contado, o sea, lo que pasó con este negocio entre una de sus 1 millón de iteraciones fue que pasamos del espacio físico a ser 100% digitales y desarrollamos la aplicación y todo. Y entonces, cuando empezaba esta migración, empezó a unirse, o sea, y nada malo, pero era antes como un grupo de personas que viajaba y que viajaba de cierta manera y que tenía unas historias y que ya habían sido súper exitosos en su negocio y que y era ese perfil. Y cuando empezamos a cambiar los criterios, ya teníamos gente que viajaba y se quedaba en el sillón de sus amigos y que también tenían unas historias increíbles y eran seres humanos fantásticos, pero ya no hacía mismo match. Y entonces, cuando bajamos o cambiamos estos criterios, se deja de sentir un espacio seguro. O sea, ya no se siente la vibra que sentías cuando estabas ahí. Ya no era como la promesa que recibiste cuando entraste. Y eso es la verdad, o sea, es la receta para perder a tus miembros iniciales. Puedes decir, estoy dispuesto a dejarlos ir, pero sí. Eso me regresa a mí a pensar en por qué las personas decidimos formar parte de una comunidad desde el principio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que queramos estar en un espacio compartido o ser parte de un grupo y luego regresar a él y regresar a él y regresar? Sí. Y eso, a mi parecer, tiene mucho que ver con este propósito compartido o estos valores compartidos o esta identidad compartida que decías ahorita. Que al final de cuentas no es que haya gente que sea buena o mala, es que hay gente que pertenece a este grupo y hay gente que pertenece a este otro grupo y hay gente que pertenece a este otro grupo. La maravilla de las comunidades es que todos podemos formar una comunidad, ¿no? Hace poco veía un podcast de Huberman que estaban hablando del tema de conexión humana y de longevidad y todo esto, pero decían la importancia de crear hábitos, o más bien, la importancia de las personas de las que te rodeas para crear hábitos, ¿no? Y entonces, cómo las personas que están a tu alrededor sostienen la transformación o sostienen el proceso de los hábitos que tú quieres adoptar. Y entonces, Qué bonito. sí, es que, pero al final de cuentas, el tema es este, o sea, lo decían en ese podcast que me encantó. Encuentra una comunidad donde el comportamiento que tú quieres tener sea la norma, sea lo normal. Y si no la encuentras, créala, ¿no? Entonces estamos en el mundo en el que todo mundo podemos, no todo mundo, hay la gente que tiene el llamado, la gente que no, pero existe la posibilidad de que si queremos crear una comunidad, de que si ese es nuestro llamado, podamos hacerlo.
Y si lo hacemos, entonces vamos a crearlo desde un propósito y unos valores, una identidad que queremos compartir con estas personas. Y efectivamente, a mí me parece que el tema de la frontera tiene que ver con el diseño de la comunidad. Si este es un espacio seguro, porque aquí están estas personas que comparten estos valores, si de pronto empezamos a meter personas que no comparten estos valores, este espacio deja de ser seguro para los que estaban antes y también para las personas que acaban de llegar. Porque pues, esto no es, oye, yo vengo a escuchar eh, rock, ¿no? Y aquí hay reggaetón. Ninguno está bueno, bien ni mal, simplemente nos están entregando algo diferente a lo que esperábamos que nos entregaran. Exacto, sí. El tema me parece muy interesante cuando lo conectamos o sea, con el diseño de la comunidad desde los founders de la comunidad. Que aquí yo quiero platicar o sea, una cosa que hemos visto y la verdad, o sea, particularmente en una comunidad donde, naturalmente no vamos a decir el nombre de la comunidad, pero donde el founder o el líder o la persona que fundó esta comunidad tenía este miedo, esta preocupación muy profunda de que nadie en la comunidad podía saber más que él del tema del que se hablaba en la comunidad. Sí, y es más de una, pero sí. Es más de una. Es cañón. De nada más en la cabeza ahorita tengo una en particular. Sí. Y entonces lo que esto pasaba es que este founder no permitía que ciertas personas se desarrollaran dentro de la comunidad o incluso impedía que ciertas personas entraran a la comunidad porque decía, no, es que tal vez esa persona sabe más del tema que yo. Y entonces, ¿qué va a pasar si esa persona entra a la comunidad y le demuestra a todo el mundo que no soy el que más sabe de este tema? Entonces, y hasta usó la expresión que me pareció fantástica, es que tal vez una persona que entre me va a robar a la comunidad, ¿no? Sí. Se va a quedar con la comunidad. Y es normal, a ver, es un miedo muy humano y es una cosa, digo, somos personas, pero la realidad es que desde el diseño de la comunidad hay que entender, a mi parecer, uno de los grandes errores que vemos es el founder o líder, el founder o líder de la comunidad no tiene que ser el centro de atención de la comunidad, no tiene que ser el host incansable y el que está en todos los eventos y el que inicia todas las conversaciones y el que hace y hace y hace. Sí. Y sobre todo, si no hace esta persona, entonces no sucede la comunidad. Porque lo que hacemos es que nos volvemos el cuello de botella. Y entonces la comunidad crece tanto como las horas que tenemos nosotros disponibles en el día. Claro. Y además evitamos que personas que puedan atraer riqueza, diversidad, otras conversaciones, ¿no? Elevar el nivel de la conversación dentro de la comunidad para beneficio de todos, incluso beneficio mío como líder de la comunidad, impido yo que sucedan estas cosas por el miedo a decir, es que me van a robar la comunidad, que no funciona así. Sí. Esto también me recuerda una conversación que tuve apenas el fin de semana con un miembro ya de muchos años de una comunidad que yo creo que todos conocemos, ¿no? Con un líder muy visible. Este es un ejemplo diferente al que estaba hablando ahora, pero un líder muy visible, una persona que tiene un podcast y que todo el mundo lo conoce y ¿no? Y entonces, esta comunidad, pues pareciera que es la comunidad del líder, ¿no? Pero me decía ahora esta persona con la que hablé, que tiene muchos años participando en esta comunidad, me dijo, no, ya entendimos todos que el rol del creador fue juntarnos. Eso fue lo que hizo, fue crear este espacio, abrirlo, ¿no? Poner las 4 paredes y decir, oigan, estas son las normas y así es como funciona este espacio. Pero la realidad es que ese es su rol y su rol ya lo cumple a la hora de que nos abre el espacio. Pero ahora quien sostiene el espacio y para quien es relevante el espacio es para los que estamos aquí adentro. Sí, sí, cañón. Y porque si no cuidas eso, lo decíamos, lo dijeron ayer alguien, no lo dijimos tú y yo, sino se vuelve entonces un culto al líder. Si estamos aquí para hacer comunidades, no un culto al líder a soy yo lo máximo, lo mejor, y aquí, ya sabes, y nadie me cuestione y o sea, es peligrosísimo y aguas con eso. Totalmente. Es peligrosísimo, a ver, es peligroso porque no queremos formar cultos, porque creemos que no es bueno para el mundo. Y también es peligroso ya desde un punto de vista de no es bueno para el negocio, no es bueno para los miembros de la comunidad, no es bueno para el líder de la comunidad. Exacto. Sí. Porque lo que más nos encontramos son líderes de comunidad con burnout. Eso es lo que más hemos visto. Gente que llega con nosotros. Es más, los errores más, de las razones más importantes por las que la gente busca a Mutuo, nos busca a ti y a mí, son 2. Uno es porque están viviendo un proceso de burnout y están ya cansados es que, o sea, este agotamiento es que tengo que estar en el WhatsApp 24/7 porque, ¿no? Y entonces,
O es que tengo eventos semanales, pero entonces ya mi agenda no me permite, y además ya las desveladas o el estar viajando. Entonces, el tema del burnout del líder es el más común que encontramos. El segundo es gente que nos busca porque vinieron después de meses de probar una plataforma, un servicio, algún pedazo de tecnología, y entonces lo intentaron y le gastaron dinero y trajeron a consultores y lo implementaron y entonces ya gastaron en ads y ya hicieron un montón de cosas. Ajá. Y llegan con nosotros y nos dicen, es que no funciona la tecnología, es que esta plataforma no sirve, es que la app no funciona bien. Correcta. Es que correcto. Y entonces esto sucede porque no se han puesto a ver qué es lo que la gente realmente necesita de la comunidad. Pero vienen con nosotros después de haberse gastado $15,000, $20,000, $30,000 en plataformas. Y entonces ya vienen cansados y ya vienen muy desesperados de decir, es que no se puede hacer comunidad. Es muy difícil hacer comunidad. Que tiene su dificultad, pero no tiene que ser tan difícil. Claro. Lo que pasa es que nos enfocamos, como el ejemplo que tú ponías, si nos enfocamos en el espacio, entonces vamos a tener un espacio precioso, pero no vamos a tener comunidad. Sí. Si nos enfocamos en la tecnología, en la plataforma, vamos a tener la app más increíble con el diseño, de esto te manda para acá y haces cosas padrísimas. Pero no vas a tener comunidad tampoco, porque estás enfocado en la app, no estás enfocado en la conexión. También nos pasó. Los primeros miembros, cuando los tratamos de mover a lo digital, es de que, oye, pero es que todo es en la app. De que, ¿qué app? O sea, ellos estaban acostumbrados a algo súper rústico, ya sabes, y de repente como, no me quieras mover a una app. Y nosotros, pero está padrísima. No hay forma de convencerlos. Unos que sí, y era una chida, la neta. Hacía bien su chamba, pero justo, o sea, es como, ven a mi app. Ahí yo creo que el consejo que yo le daría a las personas que están viendo este tema de la tecnología como o sea, que no despega la comunidad, porque están enfocados en la tecnología, es hagan la versión mínima viable de la comunidad. No instalen ninguna app, no hagan ningún tipo de rollout, no se traigan los consultores de ninguna app, porque la app o la plataforma no va a ser la comunidad. Creen la comunidad en la versión mínima viable, que sea en WhatsApp, que sea utilizando Zoom, que sea utilizando Luma para crear los eventos. O sea, en la versión mínima viable. Si ahí cuaja, si ahí nos damos cuenta que efectivamente la comunidad está empezando que no se siente como esta lucha, sino que se siente como remar con la corriente del río. Sí. Si eso sucede, entonces sí vale la pena empezar a sofisticar y empezar a agregar capas y empezar a hacerlo más complicado. Pero no dediquen $10,000, $20,000 a crear una app pensando que eso es lo que va a hacer la comunidad. Sí. Cañón. 100%. Y agregaré esto que dices, bueno, lo dijiste, pero como vayan a donde está su comunidad y no necesariamente físicamente, solo como salte de tu app y ve a dónde está tu comunidad y eso te va a dar muchísimas pistas. Totalmente. ¿Algo más que quieras decir antes de que cerremos No, cuando quieran hacemos más. No. Pero no, también hubo muchos aciertos que también feliz les comparto, pero solo reiterar esto, o sea, como o sea, mi big why de haber empezado Mutuo contigo fue crear estas herramientas que me han, o sea, hecho un chaleco salvavidas en varios de estos errores. Y yo feliz de contarlos porque sé que mucha gente se relaciona con esto y sé que, o sea, hoy la verdad sí las cargo como cicatrices de honor porque también o sea, me enseñaron mucho personalmente y profesionalmente y cómo me manejaba yo en ciertas circunstancias. Entonces, son valiosos los errores, pero hay que tomar la lección y no repetirlo. No repetirlo, y además yo aprecio muchísimo todo este conocimiento que tú has traído a Mutuo de toda la experiencia que tienes tú y que con eso estamos pudiendo ayudar a otros líderes de comunidad a que no se tropiecen con estas piedras en las que ya nos tropezamos nosotros. Sí. Porque sí hay mejores formas de hacer comunidad. Sí hay mejores formas de crear conexión humana y sí hay mejores formas de crear sentido de pertenencia. No tiene que ser orgánico y no todo el mundo tenemos que pasar por lo mismo una y otra vez. Exacto. Para eso creamos comunidad de los líderes de comunidad para que compartamos las historias y no tengamos el repetir los errores que otros ya cometieron. Sí. Pues muy bien, Ren, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente.